Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos a Octavio Avendaño, director del Museo de Arte de Sonora. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Octavio, empieza el año con mucha actividad, con 3 exposiciones, y nos quieres hablar un poquito de ellas. Sí, bueno, estamos muy contentos de iniciar el programa expositivo del Museo de Arte de Sonora con un diálogo de 3 artistas, uno de ellos sonorense, otro de la Ciudad de México y un artista colombiano, Andrés Ramírez Gavira, que se inscribe, digamos, en esta conmemoración del aniversario del Festival Alfonso Ortiz Tirado, donde se innova el festival con un país invitado, que en este caso es Colombia, ¿no? En ese sentido, también estamos muy contentos porque son 3 propuestas artísticas muy distintas de cómo se piensa y se produce el arte actualmente. Andrés Ramírez Gavira es un artista colombiano, actualmente vive en Austria y su trabajo se representa, o más bien se significa, a partir de su interés en hacer una especie de proceso histórico de la relación entre la ciencia y el arte, ¿no? Es decir, estos entrecruzamientos que no necesariamente devienen en aparatos tecnológicos, sino más bien que se inscriben en una reflexión muy profunda sobre nociones históricas, existenciales, filosóficas de la humanidad, como es el tiempo, el espacio y sobre todo qué papel juega el arte como un ejercicio de producción simbólica del ser humano en estos términos, ¿no? Entonces va a ser una exposición minimalista, muy conceptual, que me entusiasma en términos de esta oferta que hemos venido proponiendo desde 2022 en el museo, en torno a que la comunidad, la sociedad sonorense conozca todas las manifestaciones artísticas que se dan o se inscriben dentro de las artes visuales. Por otra parte, también estamos muy contentos de la invitación que le hicimos a Bosco Sodi, porque tiene mucho que ver, en cierto sentido, con lo que propone Andrés Ramírez Gavira. Y la pregunta que lanzamos con la exposición de Bosco Sodi es: ¿qué sucede cuando la materia se convierte en arte? ¿No? O sea, ¿cuál es esa diferencia casi ontológica, ¿no? En términos de llevar la discusión no solamente a un término filosófico, sino también a un término incluso sociológico, ¿no? En quienes determinan qué es el arte y qué no es el arte, y qué características, sobre todo en este tiempo tan agitado en el que vivimos, cuál es el consenso en el que se puede legitimar el arte. En el siglo XX era muy fácil, era muy sencillo, ¿no? Los artistas que pasaban por los museos ya tenían esa legitimación. Ahora es muy complejo en términos de que quizás en la historia de la humanidad estamos viviendo la época en que más artistas hay en el mundo, ¿no? Mientras, digamos, de alguna manera, en el Renacimiento se concentraban en las regiones de Italia, España, los Países Bajos, un puñado de artistas. Ahora en todos los rincones del mundo hay artistas. Pero sobre todo el fenómeno del arte contemporáneo, en el que la autodenominación de artista, ¿no? Pues ha legitimado a muchos que quizás no lo sean. Pero bueno, en ese sentido, la exposición de Bosco está en diálogo con un arquitecto que en lo personal considero es el mejor arquitecto mexicano. Es quien diseñó la biblioteca que está en Buenavista, en Kalach. Alberto Kalach,
y que también ha diseñado otros espacios. Alberto Kalach tiene un sentido muy moderno de la arquitectura, pero siempre en relación a la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con José Luis Barragán. José Luis, ya lo estoy rebautizando con Luis Barragán, que en su discurso del Pritzker, cuando gana el Pritzker, Luis Barragán habla mucho de los jardines y habla mucho de la naturaleza. Entonces me parece que ahí hay un conductor donde Kalach retoma desde otros sentidos, por supuesto, y desde otras significaciones, la importancia de la naturaleza en sus construcciones. De tal manera que la sala 1 del Museo de Arte de Sonora se va a transformar. Va a ser una sala que va a invitar a la contemplación, que va a invitar a la meditación, que va a invitar al recogimiento, ¿no? En términos de cómo un espacio se transforma para dar significado justamente a una experiencia donde habitan también obras de arte. Y finalmente vamos a tener la exposición de Mario Medina, que es un fotógrafo y poeta sonorense, que nos pareció muy interesante la relación que él establece entre la imagen poética y la imagen visual, ¿no? Es decir, el espectador va a estar experimentando dos tipos de construcción de imágenes que de alguna manera pensamos que puede invitar al público a no solamente conocer el trabajo de este artista sonorense, sino también de atreverse a conocer otros tipos de pensamiento, que finalmente es el propósito de un museo, ¿no? Existe el pensamiento lógico, existe el pensamiento estratégico, existe el pensamiento sensible, que es el pensamiento del arte, y de cómo hay distintas maneras de expresar y de comunicarse, pero sobre todo de cobrar sentido en este mundo que vivimos, ¿no? Octavio, gracias por esta exposición de las obras que van a estar el próximo jueves 30 de enero a las 7:30, ¿verdad?, de la inauguración. Esta tendencia que has puesto de 3 exposiciones en una, ¿cuáles son los resortes que te llevan a hacer eso? Mira, en principio, la vocación y el propósito del Museo de Arte de Sonora, que pienso que le da sentido a su existencia, es justo impulsar a los artistas sonorenses. Y la manera en que generamos la programación de las exposiciones tiene que ver en pensar en los distintos públicos que nos visitan y los distintos públicos que queremos que nos visiten al mismo tiempo. El museo tiene la ventaja de que tiene 6 salas y eso nos permite casi que pensar por sala en un público, ¿no? De tal manera que lo que utópicamente ideamos es que cuando lleguen los visitantes haya una oferta en la que podamos cubrir las necesidades y los intereses de nuestros públicos. Y por otra parte, tiene mucho que ver como una estrategia de formación de públicos, mientras que ciertos artistas o ciertas exposiciones van a convocar a un público, las otras por su cuenta también lo harán. Y el día de la inauguración yo siempre he dicho que las inauguraciones son muy, muy importantes, no por el hecho protocolario ni por el hecho de la socialité o del cóctel, ¿no? Uh-huh. Para mí son muy importantes las inauguraciones porque es una posibilidad afectiva y educativa al mismo tiempo de que la gente se pueda acercar a los artistas, que pueda preguntarles, que puedan platicar, pero sobre todo que entre los artistas se puedan conocer. Y en este caso, los artistas sonorenses puedan conocer a sus pares nacionales e internacionales y que pueda haber un diálogo que se convoca en esa inauguración. Y finalmente, pensar en 3 exposiciones nos ayuda también a reforzar el sentido de cada una de las exposiciones que hay en el museo entre sí. Por ejemplo, estas 3 que vamos a inaugurar, donde la exposición de Bosco Sodi resuena con la exposición de Andrés Gavira y a su vez estas 2 exposiciones resuenan con el trabajo de Mario Medina, nos permiten pensar que podemos
estar haciendo bloques de exposiciones abordando diferentes problemáticas que a lo largo del tiempo que dura la exposición podemos estar programando actividades paralelas en reflexionar justamente esta triada de exposiciones. Sus programaciones educativas y académicas van a ser muy interesantes. Bueno, pues todas son muy interesantes, pero lo digo en términos de que nos vamos a acercar más como a la parte espiritual y científica del arte, ¿no? En términos de que ha habido una gran tradición, pensemos por ejemplo en la obra de Rothko, que incluso tiene la capilla en Houston con sus pinturas, ¿no? Como el llamado divino, que desde el origen del hombre ha estado presente en el arte, pero también pensemos en la relación que la ciencia, sobre todo en el siglo XX, determinó ciertas prácticas artísticas como las de Andrés Gavira y por supuesto de otros más, ¿no? En ese sentido, Octavio, el 2025 se presenta como un año muy, muy importante para Muses. En octubre, con el Horizonte en octubre, hay un evento muy, muy relevante para el Museo de Sonora, de Arte Sonora y para Sonora en general. Si nos puedes hablar un poquito de... Sí, el último semestre del año va a ser muy, muy potente para el Museo de Arte de Sonora porque en principio, como todos los años, vamos a tener la conmemoración del Festival de la Imagen en Sonora, Fotoseptiembre, que justo lo menciono porque va a estar en relación en términos conceptuales y de programación entrelazado con un encuentro que por primera vez en Sonora va a suceder, que es el Encuentro Nacional de Museos organizados por el Consejo Internacional de Museos, el ICOM. Entonces va a ser un suceso muy importante donde diferentes directores de museos van a venir a Sonora, van a venir al museo y vamos a abordar justamente el problema de la migración. Es decir, la migración no solamente como un fenómeno social e histórico que nos ha caracterizado como especie, sino también en este momento tan coyuntural en que en la política de Estados Unidos y de Canadá, junto con la de México, se enfrentan a una complejidad que va más allá de gobernantes y de ideologías, cómo los museos pueden generar patrimonio, si es que se genera patrimonio de los procesos migratorios. ¿Qué está pasando con todos los hermanos latinoamericanos que están llegando a México y que están aportando culturalmente, como sucedió en el siglo pasado, donde... Exactamente, por las dictaduras latinoamericanas, pues México se enriqueció muchísimo. El éxodo de los españoles por la Guerra Civil Española nos trajo a pensadores como Ramón Xirau, que vinieron a abonar, pero también, por otro lado, han sido un espejo muy cruel y muy crudo de nuestra sociedad, que nos ha revelado que también somos racistas y que también somos xenófobos, donde justo al no coincidir el fenotipo de blanquitud española o de blanquitud argentina o chilena, porque ahora son hermanos hondureños, guatemaltecos, haitianos, se muestra lo peor de la sociedad mexicana. Entonces va a ser el tema, ¿no? Cómo los museos tenemos una responsabilidad ante ello en términos de patrimonio y en términos de narrativas, de discursos, no solamente curatoriales, sino museológicos. Y estoy seguro que este encuentro va a ser muy fructífero, no solamente en pensamiento, sino también en renovar estos ideales de los museos aquí en Sonora, porque por supuesto que vamos a invitar a nuestros colegas de los museos del estado y así digamos que vamos a cerrar el año con, vamos a empezar muy espirituales y vamos a terminar muy sociales en términos de pensar la migración y los procesos en los museos. Claro. Octavio, otro de los temas que quería tocar contigo, ahorita que mencionabas de que estamos en la época donde la autodenominación y quizás estamos en cuanto a cantidad de cima de artistas. Yo te quería preguntar, tú como experto, como curador, como director de museo, ¿en qué punto está ahorita el arte? Mira, lo que es cierto es que el arte contemporáneo está en su momento de mayor institucionalización.
y todo lo que se institucionaliza pierde autonomía. Se desdenta. Pierde el poder de la resistencia y de la crítica con la que surge el pensamiento o la creación. Hay que recordar de alguna manera que el arte contemporáneo, o así me gustaría a mí pensarlo, o por lo menos así yo lo aprendí, surge desde el tercer mundo, ¿no? Pensemos en la Bienal de La Habana de 1980, donde Fidel Castro, a través de Gerardo Mosquera, este gran curador cubano, y otros curadores viajan por todos los países tercermundistas y convocan a los artistas no oficiales, no occidentales y no mainstream de la época, y se muestra toda esta producción simbólica de los pueblos originarios, de los pueblos del tercer mundo, y que después va a tener su resonancia con una exposición muy importante en París, donde también se va a convocar a los artistas que no estaban practicando las formas convencionales de la época en el arte. Y por supuesto en México recordar que la genealogía del arte contemporáneo surge de alguna manera con los grupos, ¿no? El grupo Suma, el grupo Proceso Pentágono, con posturas sumamente críticas y radicales como Felipe Ehrenberg, con relaciones hacia el ambiente y los problemas ecológicos y migratorios, ya desde entonces, de Helen Escobedo. Y por supuesto que esa efervescencia y esa postura crítica hasta el establishment de mediados del siglo, bueno, ya finales del siglo XX, en este contexto latinoamericano por lo menos, pues se ha diluido en el sistema oficial del arte, que son las galerías, las ferias de arte, Todos los circuitos que se conforman, porque ahora, como toda institución, hay una serie de intereses que van más allá del arte, ¿no? Entonces, si bien el arte contemporáneo no ha perdido su potencia, digamos, en términos de exploración simbólica, sí, digamos, se ha neutralizado en un contexto en el que quizás nos recuerda a épocas como la generación de la ruptura, ¿no? Donde era una especie ya de tautología del expresionismo abstracto estadounidense, donde no había una discursividad o una exploración que fuera más allá de lo que en el establishment se estaba exhibiendo, ¿no? No digo que todos, pero que de alguna manera me recuerda mucho esa época a lo que estamos viviendo actualmente. Ahora que tocas el grupo Suma, tuviste el año pasado, vino Guadalupe Sobarzo, que era miembro, fallecida recientemente. Esta capacidad de subversión que tenía el arte en esas décadas se ha ido perdiendo en pos de intereses, bueno, de cómo los ha absorbido el sistema. Entiendo. Eso me lleva al otro tema de Ana Gallardo, de la ética en el arte. Para contextualizar, Ana Gallardo es una artista argentina que reside en México, tuvo un FONCA, hizo un proyecto en la Casa Xochiquétzal, donde es un refugio para mujeres que se dedicaron a la prostitución. Y el MOAC inaugura, creo que es la segunda inauguración que tenía en el museo, y se hace todo un debate que pone o revive un tema que sí es un debate antiquísimo, que es los límites del arte, los límites del arte y la ética. En ese sentido, ¿dónde te posicionas tú, Octavio? Fíjate que es muy interesante. Justo en un encuentro de museos, Magdalena Zavala, que es actualmente directora del Museo de Historia y Arte de Guanajuato, fue coordinadora nacional de Artes Visuales del INBA, es una gran entusiasta de los museos, una gran gestora, decía algo muy interesante. Decía que la responsabilidad de tener la sensibilidad del impacto de las exposiciones ante los contextos sociales en que se enmarca es del curador.
en términos de que el curador debe de ser, o se supondría que debería de ser, este agente cultural que está inmerso en su temporalidad, que dialoga con interlocutores, no solamente del arte, sino que generan este andamiaje del campo artístico, y por otra parte tener esta mediación entre lo social y lo institucional. Ahí veo, por supuesto, que hubo un problema por parte de la curaduría del MUAC en no tener esta sensibilidad de que los tiempos han cambiado. Y están cambiando estrepitosamente. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad hemos cambiado tanto. Fluctuado tanto. Exactamente como ahora. Y por otra parte, decir también que si bien pudiese caer la obra de Ana Gallardo en la pornomiseria, en capitalizarse simbólicamente a partir del sufrimiento del otro, también creo que tenemos que tener la capacidad en general, socialmente, de practicar más la compasión. Y la compasión no entendida como algo moralino. Como algo moralino o como despojar de su responsabilidad ética a quienes se hayan equivocado o a quienes hayan actuado en contra de la integridad del otro, sino justamente pensando la compasión en un momento histórico, en lo que tal vez lo que estamos haciendo hoy está mal y mañana va a estar peor, ¿no? O en este sentido, pensar justamente cómo Ana Gallardo, en su contexto como artista, pues proviene justamente de un momento histórico en que esto no tenía ningún problema y que no éramos conscientes, ¿no? Y que ahora, afortunadamente, ya somos conscientes, y lo digo en términos del campo artístico, porque también sucede lo mismo con la obra de Teresa Margolles, ¿no? Que en su momento nadie cuestionaba que trabajara con cadáveres y con restos humanos de personas desaparecidas por el narcotráfico. O con artistas, lo que sí me parecería mal sería que ahora artistas jóvenes, que ya no vienen de ese antecedente, estén trabajando con el dolor del otro, ¿no? En ese sentido, Octavio, ¿qué es lo que, por ejemplo, para los artistas que hablamos, tipo Ana Gallardo, de la generación, cómo es cambiar el chip? ¿Cómo se tiene que cambiar el chip para no seguir reproduciendo estas narrativas, pues, que son colonialistas, que son que caen en la pornomiseria? ¿Cómo es el camino para el artista y para el curador ahí? Pues yo en principio diría que alejarse de la receta, ¿no? O sea, lamentablemente los artistas que caen en estos errores o que actualmente se consideran ya temas sensibles, es porque han venido trabajando de una misma manera durante toda su trayectoria sin ponerse a reflexionar sobre su propio trabajo. Es decir, el artista, por supuesto que es un ser sensible que está atento en términos de lo que sucede en su momento histórico y lo que sucede en su campo íntimo. Sin embargo, la manera en que el artista también tiene que posicionarse es desde la honestidad. Algo que agradezco muchísimo de la situación en la que estamos actualmente es que es muy fácil saber cuándo un artista es honesto y cuándo no lo es. Entonces, yo creo que puede haber artistas muy honestos en términos de su investigación, de sus preocupaciones, de sus tormentos, que aborden temas políticamente incorrectos o que incluso rayen en lo antiético, pero si su búsqueda y su exploración es auténtica, tienen una fortaleza que les permite rebasar la polémica. Pero cuando un artista no es honesto con los temas que trabaja y que solamente son agencias
que le permiten tener mayor visibilidad, porque es lo que el campo del arte está exigiendo ahorita, hablar sobre los desaparecidos, hablar sobre el narcotráfico, hablar sobre tal, y entonces nada más estoy produciendo, respondiendo a esa demanda, inmediatamente se nota, y yo creo que cada vez hay que ser más exigentes en esos términos de que en los momentos tan convulsos en los que estamos, donde la verdad se ha convertido en el bien más preciado, en medio de una desinformación generalizada, incluyendo la del arte, ¿no? Pues tenemos que conducirnos siempre en búsqueda de la verdad. Quizás es el momento histórico en que más necesitamos tener esa linterna para realmente ver hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Finalmente, Octavio, tengo una confesión que hacer rápido, a manera de reflexión final. En diciembre tuve la oportunidad me sentía saturado, por alguna razón, tiempos decembrinos, ya ves que pega ahí como que la melancolía, la nostalgia. Y dije, ¿qué hago? Pues veamos. Ya ando en camión y ya llegamos. Se me fue el tiempo ahí, porque encontré en Musas como una especie de refugio, donde el tiempo no pasa. Que en estos tiempos, encontrar el celular siempre está mensajes de trabajo, de esto, del otro, el algoritmo de que consume esto, consume el otro. Y en el museo, viendo las obras de Garduño, la exposición de Sonora, de Crispín Ballesteros, etcétera, todas las exposiciones que tiene, sentí como que si hubiera desconectado del mundo y me hubiera servido como para, bueno, vamos a reflexionar, vamos a meditar. Y creo que esa es una experiencia que cada vez está más en desuso. Y encontrarla en el Museo de Arte de Sonora, la verdad, fue muy impresionante. Entonces era como darte las gracias por ese espacio que has construido. Justo los museos son ese no lugar donde todos los tiempos se encuentran y al mismo tiempo se repelen. Y en un momento en el que estamos sobresaturados en la iconosfera de las redes sociales, la imagen, pero también la información, el museo justamente permite generar estos encuentros y estas experiencias, y me da mucho gusto que haya sido contigo ese encuentro. Pero esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el director del Museo de Arte de Sonora, Octavio Avendaño, y para invitarlos finalmente a tres exposiciones el próximo 30 de enero a las 7:30 en Musas. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.